Del problema de la calidad de la política y la degradación de la política del Parlamento. Eso es una evidencia. Yo creo que cualquier persona que haya asistido a debates en los años 80, 70, 80, 90 y asista a un debate parlamentario ahora va a llegar a la conclusión, incluso aceptando el sesgo retrospectivo que lleva a la gente a pensar que su momento es el peor de todos, a la conclusión de que ahora es peor. ¿Por qué ha pasado esta degradación? Pues podríamos extendernos largamente, pero yo creo que ese tema de las emociones, la sentimentalización de la política, la infantilización de la política y de la vida pública en general es esencial. El prime time español, y aquí el periodismo tiene una responsabilidad gravísima, no solo la política, está tomada por las etiquetas, los eslóganes, el griterío y el zasca. El periodismo y la política comparten responsabilidad, por tanto, en la degradación de la democracia. Si hablamos de los partidos, y yo puedo hablar más de los partidos, hay una frase, hay un extracto muy bonito de Weber cuando habla de la política como profesión. Dice que el político, para tener vocación de la política, tiene que ser un poco un héroe y superar aquello que, cuando incluso aquello que él intenta, cuando el mundo es demasiado bruto o estúpido para lo que él quisiera ofrecerle, incluso ese político que supera esa brutalidad y esa estupidez. Pues las palabras bruto y estúpido creo que están muy bien escogidas. Los partidos hoy están dominados por la brutalidad y la estupidez. La brutalidad, ¿por qué? Porque la brutalidad calienta, polariza, exacerba y compacta el voto, ¿no? Y la estupidez porque facilita la transmisión del mensaje en un mundo dominado por los tweets y por los emoticonos, ¿no? Se facilita. ¿Qué es lo que pasa entre los partidos? Pues hay organizaciones dentro de las sedes centrales que evacúan unas papillas argumentales, de argumentarios por las mañanas, que reparten a los cargos públicos para que a su vez los difundan dentro de sus militantes o a los electores. Con lo cual se trata a los electores y a los ciudadanos como menores de edad, no se respeta su inteligencia y al propio cargo público se le trata casi como un muñeco de ventríloco que tiene que repetir unas consignas dadas por una sede central. ¿Cuál es el resultado de todo eso? En fin, la vida inteligente en los partidos se va orillando, es decir, cualquier persona que discrepe del argumentario central regurgitado es considerado un traidor, verso suelto, vapor libre, todas estas expresiones que se repiten y que la prensa, a su vez, eso lo potencia. Curiosamente, los periódicos que se quejan de que no hay personas con criterio o independencia dentro de los partidos, cuando surgen personas con criterio o independencia, inmediatamente dicen verso suelto, vapor libre, traidor, sector crítico y demás. Es decir, se etiqueta a las personas como disidentes o discrepantes. Y luego el otro proceso es la fragmentación. ¿Vale? El proceso de fragmentación que se ve no solo en el mundo mediático, sino en el político, en los partidos, está llevando a los partidos, paradójicamente, a encerrarse en sí mismos, a hacerse cada vez más impermeables y sectarios. Cuando es exactamente lo contrario lo que tienen que hacer los partidos si quieren volver a recuperar espacios grandes. Es decir, cuanta más democracia interna y más aceptación de la disidencia, de la discrepancia interior, más capacidad va a haber de fortalecer y crear partidos grandes y anchos que den estabilidad al sistema, ¿no? Y yo creo que eso es lo que vemos, infantilización, cada vez más sectarismo, más ensimismamiento, más fragmentación y el resultado es lo que vemos en las sesiones parlamentarias todas las semanas. En toda esta cuestión yo creo que hay dos salidas, ¿no? Por velar al futuro, ¿no? Yo he propuesto las dos y no me ha ido muy bien en mis propuestas, pero bueno, seguiremos insistiendo. Uno hubiera sido un gobierno de concentración constitucionalista, es decir, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, que se pusieran de acuerdo, es decir, este país hay que frenar sus derivas identitaristas, reaccionarias, tiene que hacer profundas reformas económicas, sociales, estructurales, institucionales, las tenemos que hacer juntos porque somos la gran mayoría racional de este país. Bien, el señor Sánchez nunca ha querido eso. Y los liderazgos son muy importantes, las decisiones de las personas en política. Es una de mis lecciones de mi maestro Eliot, ¿no? La importancia de las personas. El señor Sánchez ha querido hacer una alianza con fuerzas reaccionarias, identitaristas de distinta especie, gente de Bildu, que es lo peor que hay, los de Esquerra, que siguen RQR con lo suyo, la gente de Podemos, que les hace la vida imposible cotidianamente, pero les da un margen de poder. Eso es una elección política. Y yo creo que una movilización
y reagrupación de personas racionales, que defendemos el individuo por encima de la tribu, que defendemos cosas muy básicas en las que nos podemos poner de acuerdo. Personas que somos muy distintas, insisto, gente ideológicamente en los antiguos ejes estarían de un lado y de otro, derecha e izquierda. En los ejes actuales, que son de un lado los iliberales, los identitaristas, los reaccionarios, los populistas, los nacionalistas, y del otro lado quienes defendemos una visión moderna de la comunidad política, ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. Y esa es la operación, creo, razonable. Y mientras el PSOE siga instalado, el Partido Socialista instalado en su deriva reaccionaria, en los pactos con toda esta gente, para perpetuarse un tiempo más en el poder, vamos a tener un gravísimo problema institucional y democrático. Yo siempre digo que es una combinación este nuevo feminismo de mojigatería y es mojigato y matonesco a la vez, ¿no? Matonesco porque nos coloca con el dedito levantado en un colectivo blindado, es decir, si tú eres mujer tienes que pensar de esta manera, sentir de esta manera y por supuesto probablemente también votar de esta manera. Y luego hablan en nuestro nombre, ¿no? Yo siempre digo, a mí no me gusta que un hombre hable en mi nombre, no voy a aceptar que una mujer hable en mi nombre, sea todo lo militante, beligerante y activista que esa mujer sea, ¿no? Las mujeres somos individuos también, no nos definimos solamente por nuestro sexo, sino por nuestras sensibilidad, percepciones, opiniones políticas o no políticas, de toda índole, ¿no? No es el hecho diferenciador de un ser humano, en este caso del hecho de ser mujer. Y creo que esto forma parte de una deriva que tiene distintas manifestaciones. Yo creo que el mal contemporáneo es la identidad y es el separatismo, ¿no? Y el separatismo se puede aplicar a todo tipo de fenómenos, al nacionalismo, desde luego, al centrípeto y al centrífugo, son movimientos separatistas, siempre se compactan por oposición a otro, y también a esta nueva forma de ideología de género, ¿no? Que enfrenta a hombres contra mujeres, a homosexuales contra heterosexuales, incluso a feministas viejas contra feministas nuevas, como estamos viendo dentro del propio movimiento feminista. Y es un movimiento que además, fíjate, los opera de la misma manera en todos sus variantes, tanto el nacionalismo, la ideología de género, en este nuevo especie de revanchismo racial que también se está produciendo, y tiene 5 elementos. Empiezan con la colectivización, te compactan en un bloque. Segundo, la victimización. Ese colectivo tiene que ser un colectivo víctima, ¿eh? Tercero, la segregación, porque una vez que el colectivo se constituye, es una víctima como colectivo, se segrega y se enfrenta a otros colectivos, hombres, mujeres, catalanes contra castellanos o contra españoles. El cuarto elemento es la cancelación, que se llama ahora, que es la vieja intolerancia, es decir, una vez que va a la segregación hay una intolerancia respecto a la crítica o a la opinión del otro respecto a ese colectivo, porque como es un colectivo víctima, no se puede opinar sobre ese colectivo porque es una enmienda a la totalidad del colectivo. Y lo último, llegas al paroxismo de todo esto, que es la polarización de las sociedades y su enfrentamiento por cuestiones identitarias. Me parece un derrape absurdo. Y el feminismo ha entrado, en mi opinión, en una fase de derrape absurdo, pudiendo quedarse donde se tiene que quedar, que es en la reivindicación de la igualdad, que es necesaria, que está perfectamente justificada y que todavía tiene trabajo por hacer. Y claro, cuando yo les hablaba de esto, me decían, no, pero es que hay que, por la diversidad cultural, hay una especie de blindaje por la diversidad cultural, lo multicultural, sobre lo musulmán, que impedía que desde la izquierda se denunciaran esos atropellos concretos y, sin embargo, de esa propia izquierda se denunciaban los presuntos atropellos a las mujeres en el seno de las sociedades avanzadas americana o europea, ¿no? Y eso es lo que yo denuncio, ¿no? Esa doble moral absurda, ¿no? Que nos hace a las mujeres que vivimos en la España contemporánea, que deberíamos estar enseñándoles, yo tengo 2 hijas, a nuestras hijas a ser fuertes, a ser valientes, a valerse por sí mismas, a defender la igualdad, a convertirlas en ñoñas víctimas que siempre están buscando un culpable ajeno, en este caso un hombre, de sus problemas, ¿no? Hay un hombre opresor que está siempre al acecho, que es el que va a impedir que tú prosperes. Hay un hombre opresor que va a querer un empresario, fíjate la paradoja, va a querer, no te quiere contratar, pero a su vez te va a pagar menos si te contrata, lo cual es absurdo, porque si un hombre opresor quisiera hacer eso, lo que haría es contratar muchas mujeres porque les va a pagar peor, ¿no? Hay con esta idea de la conspiración masculina occidental frente a unas mujeres desvalidas, cuando sí hay problemas en esos países que tú mencionabas, y ahí nadie se mete porque la famosa diversidad multiculti hay que protegerla de cualquier intrusión del maldito occidente, ¿no?